Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar nuevamente con el tema de vigas isostáticas. En este caso vamos a ver un ejemplo que tiene que ver las cargas, eh, con las cargas uniformemente repartidas y una carga puntual. Es una viga simétrica. En esta primera parte, bueno, pues no voy a explicar gran cosa porque esto ya lo hemos visto antes, es la suma de momentos en los extremos para encontrar el valor de las reacciones, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, pues ya directamente tengo el valor de las dos reacciones y vamos a pasar directamente al método. Si aplicamos el método de las áreas, ya lo conoces, a partir de 0 subimos con la reacción A y cada vez que avancemos, en este caso podemos avanzar 3 metros, cada vez que avancemos 1 metro vamos a bajar la carga de 700 kilogramos. Quiere decir que si habíamos subido hasta 2821, en 3 metros vamos a bajar 700 por 3, o sea 2100, y si hacemos esa diferencia quedamos en 721. Y posteriormente, bueno, aplicamos la carga de 650 en el sentido vertical hacia abajo y quedamos en 71.43. Inmediatamente después, ahora tengo el tramo de 4 metros, voy a bajar 700 por 4 metros, o sea 2800, y estaba aquí en 71, bajo y quedo en 2728, y justo ahí está la reacción B, que sube y cierra con 0. Lo que podemos observar es que el cortante nulo quedó del lado del tramo de los 4 metros, y te acuerdas que habíamos comentado en clase que para poder determinar la distancia, pues podíamos hacer la figura de los dos triángulos, la podíamos dibujar por separado y la íbamos a resolver con igualación de triángulos. Ahora te tengo algo diferente. Lo que podemos hacer, lo voy a poner aquí en esta nota, lo que podemos hacer es resolver esta expresión muy sencilla que dice que la distancia x siempre va a ser el límite de la izquierda, en este caso 71,43, es el límite de los 4 metros, ¿no? Entonces va a ser el límite de la izquierda entre la carga. La carga es de 700 y si dividimos, bueno, pues ahí está muy rápido, la distancia es 0.10 y pues ya está el diagrama de fuerza cortante. Para poder representar entonces el diagrama de momentos, pues es muy sencillo porque ahora sí ya tenemos bloques muy regulares. Aquí hay un trapecio, es un área positiva, luego hay un triángulo pequeñito aquí, y solo como área negativa tengo del lado derecho este triángulo que está por debajo de la línea horizontal, por lo tanto vamos a considerarlo como área negativa. Entonces, con el área del trapecio, partiendo desde 0, subimos a 5314, ese valor está por aquí, ¿no? Está justo en el eje de los 3 metros, aquí falta una línea para poderlo precisar. Y a partir de ahí vamos a agregar el área de este triángulo y vamos a encontrar el valor del momento máximo, que es de 5317.93. Y para cerrar el diagrama, con el triángulo de la parte de abajo, el triángulo negativo, sacamos el área y bueno, y llegamos a 0. Hasta ahí todo es bastante, digamos, dentro de lo que ya habíamos conversado en clase. Lo otro es construir esta viga que vamos a calcular y que tiene por carga la ecuación general de la elástica. Vamos a poner el momento sobre las propiedades geométricas y mecánicas, es decir, el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Aquí la diferencia con el ejemplo anterior es que observamos que hay una parábola y para resolverla, digamos que vamos a tener que echar mano de alguna consideración especial. Eso lo vamos a observar aquí. Quiero que veas que estoy poniendo dos notas, una que se refiere a la geometría del triángulo donde está su centroide, y la otra nota se refiere a la geometría de la parábola y también dónde está localizado el centroide. Afortunadamente esta fórmula es muy amable, es muy sencilla porque el centro está justo a la mitad. Y la expresión dice omega cúbica sobre 12, que quiere decir que vamos a utilizar
la carga de la viga, la carga inicial, la de 700, y el término A quiere decir la amplitud de la parábola, es decir, desde dónde arranca y hasta dónde vamos a considerar el tramo que vamos a utilizar de la parábola y sobre 12. Bueno, entonces considerando esto, hacemos la suma de momentos respecto de A y tenemos, bueno, obviamente aquí tuve que hacer la división de la viga imaginaria para localizar las 4 áreas que se ajustan precisamente a la geometría que acabo de comentar. Entonces, pues quedaron 4 áreas, 2 parábolas y 2 triángulos. Quiero que observes que no estoy considerando el momento máximo, ese no lo vamos a considerar porque solo vamos a tomar en cuenta el valor que está en el tramo de 3 metros y en el de 4 metros. Por eso lo puse aquí muy claro, ¿no? Entonces en el de 3 metros y en el de 4 metros aplica y el momento máximo, aunque esté más arriba, no lo consideramos. Bueno, entonces procedemos a hacer suma de momentos. Esto que ves aquí es el momento que tomamos a partir del triángulo rectángulo, por eso esto es base por altura sobre 2. Y la distancia es 2 porque medido desde el vértice A y hasta el centroide son 2/3 de 3 metros. Entonces queda así, ¿no? Base por altura sobre 2 por distancia. Después viene el momento que produce la figura de la parábola, ¿no? Entonces ya había comentado, el área es omega cúbica sobre 12, omega es 700, A es la amplitud es 3 al cubo y sobre 12 y la distancia pues es la mitad de 3. La siguiente figura es nuevamente el triángulo, base por altura sobre 2 y la distancia aquí está combinada nada más para recordarte que la vamos a tomar desde el vértice A. Por lo tanto es 3 y esta parte de aquí que sería 1/3, ¿no? Del triángulo, por eso está combinada. Y luego la otra parábola, 700 es omega, A es la amplitud que es de 4 metros al cubo y sobre 12 y la distancia es 5 porque tomé primero 3 y luego la mitad de 4, o sea 2, entonces son 5. Menos la reacción B por la distancia total y bueno, aquí ya resolvemos. Y de la misma forma respecto de B, observa, aquí está el área del triángulo, su distancia, son 8/3 porque son, acuérdate, 2/3 de la base, entonces ahorita estamos tomando el otro sentido, son 2/3 de la base, más el área de la parábola por su distancia, es la mitad. Esto es nuevamente el triángulo, pero el del lado izquierdo, base por altura sobre 2 y la distancia es 5. Es decir, 4 más 1/3 de 3, o sea 1, son 5. Y luego al final la parábola, omega cúbica sobre 12 y la distancia es de 5.5. Bueno, total que de la misma manera resolvemos esta ecuación y ya tengo listas las dos reacciones. Si seguimos el procedimiento que ya conocemos, acuérdate que esto es que sube la reacción, la cantidad de carga y vamos a ir bajando paulatinamente con las magnitudes de la carga. Entonces, yo tengo aquí que subimos con 12.047, acuérdate que esta es la reacción que obtuvimos antes. Subo con 12.047, bajo las áreas 1 y 2, estas dos, y quedo en 2.500. Luego bajo las áreas 3 y 4, que serían estas dos, y quedo en 11.861. Te quiero recordar cuáles son las áreas. Las áreas es este triángulo que es base por altura sobre 2 y este segmento de parábola que es omega cúbica sobre 12. Entonces la suma de ambas me da determinada cantidad y eso es lo que voy a bajar aquí para que me dé 2.500. De cualquier manera, del lado derecho está el ejemplo. Sube la reacción, aquí está, y las dos áreas que mencionaba son estas dos, triángulo y parábola. Se las voy a restar a la reacción y es como obtengo los 2.500, ¿de acuerdo? Bueno, luego vamos a ver que para construir el siguiente diagrama, no es cierto, perdón. Vamos a ver que el cortante nulo para esta viga quedó dentro del tramo de los 4 metros.
y bueno, pues hay que determinar la distancia en la que justo se localiza ese cortante nulo. Pues para encontrar la distancia X vamos a hacer una serie de procedimientos, porque estamos incluso basándonos un poco en áreas. Entonces, a ver, explico lo siguiente. Nosotros necesitamos determinar esta distancia X. Cuando cerramos el diagrama, por eso puse la nota del lado derecho, para que veas que esto corresponde al lado derecho del diagrama. Cuando cerramos el diagrama del diagrama de la viga imaginaria, nosotros buscamos que este 11.861 se devuelva en una distancia X al valor 0. Para poder hacer eso, yo necesito que esta superficie sea justo equivalente a 11.861 para que esta menos esta otra me dé 0. Ajá. Es decir, ahorita como corté del lado derecho, digamos que voy a avanzar hacia el lado izquierdo. Entonces tengo que esta superficie debe ser equivalente a 11.861, nada más que solo conozco la base, pero desconozco esta altura, esa la tengo que analizar, la tengo que determinar. Para saber esta altura, pues tengo que regresarme un nivel antes, que es el diagrama de fuerza cortante. Entonces, te recuerdo cómo lo hicimos. Teníamos una magnitud, que fue producto de ir bajando 700 cada vez. Cada vez que avanzábamos en esta viga, bajábamos 700. Lo que dice aquí es que ahora me voy a regresar, ¿no? Si llegué a 2728 fue porque avancé en un tramo X, avancé 700X. Por eso la altura queda combinada de esta manera, ¿no? Porque digamos que es la pendiente que estoy regresando. Si obtengo el área de este trapecio, el área de este trapecio es la altura que estoy buscando aquí. Entonces quiero que veas que de este lado el primer paso precisamente es obtener el área de ese trapecio. Es base mayor, aquí está, más base menor, que es esta parte, por altura, que es la distancia X, y sobre 2. Y bueno, ya te decía, si resolvemos, esa es la distancia que estaba buscando aquí. Después dice lo siguiente, el planteamiento te había dicho, necesito que este 11.861 sea equivalente a la suma de estas dos áreas. Es decir, que el área total de estas dos sea justo ese 11.861. Entonces aquí está el planteamiento. Es la suma de las dos áreas. Después aquí está el desarrollo. El área del triángulo, esto es la altura, esto es la base y sobre 2, ¿no? Entonces este es el área del triángulo. El área de la parábola, como ya te había mencionado, es omega cúbica sobre 12 y la suma de ambas tiene que dar 11.861. Si simplificamos esta ecuación, se resuelve, ya después tú lo vas a ver con calma, queda la ecuación de esta manera. Queda claramente una ecuación de tercer grado, solo que aquí hay dos términos semejantes que son x cúbicas. Hay que hacer la suma, esa te encargo que la hagas por separado. El resultado es este, 700x cúbicas sobre 6. Y bueno, queda una ecuación de tercer grado que vas a poder resolver con tu calculadora. Recuerda que para poder resolverla le vas a dar modo, ecuaciones, y vas a buscar la opción de la ecuación de tercer grado. Aquí la única dificultad o el único tema es que, bueno, no hay término X, nada más hay término cúbico, cuadrático, el término X no está y el término numérico sí está. Entonces nada más ten cuidado de cómo haces la captura de los datos. Y total que, bueno, pues esta es la dimensión que nos sirve. Nos da 3 valores para X, uno muy grande, uno negativo, ninguno de los dos es correcto, el correcto es este de aquí, porque además entra dentro de la lógica de que pues, la distancia no puede ser mayor de 4 metros, ¿no? Entonces, una vez que tengo ya dispuesta esa distancia, podemos hacer un resumen. El resumen es que, bueno, pues la carga de la viga puntual y la carga distribuida me generan este diagrama de fuerza cortante ya con todos sus elementos, el diagrama de momentos.
Y a partir de ahí, esta viga imaginaria, para lo que me sirvió, es para construir este diagrama que habíamos dicho que era el cortante